Algo fundamental ha cambiado. El 29 de octubre de 2025, el viajero del espacio profundo conocido como 3A Atlas alcanzó su punto más cercano al Sol y realizó una maniobra completamente inesperada. Este suceso ha provocado que los expertos en astronomía se apresuren a encontrar una justificación. Los hallazgos actuales están obligando a ciertos científicos a considerar interrogantes que jamás anticiparon tener que abordar. No estamos hablando de un cometa más que cruza nuestra vecindad solar. Este es un objeto que ha recorrido la oscuridad entre las estrellas por incontables miles de millones de años, y su comportamiento desafía toda lógica establecida. Mientras acumulamos más información, el panorama se vuelve cada vez más desconcertante. Permítame detallar lo que está ocurriendo, dado que los acontecimientos recientes han redefinido por completo nuestra comprensión de este cuerpo celeste foráneo. Conforme 3A Atlas se aproximaba a su perihelio, su punto de máximo acercamiento a nuestra estrella, se produjo un evento asombroso. En lugar de un incremento gradual en su luminosidad, como se preveía, el objeto estalló en brillo. Su fulgor se duplicó de golpe con una aceleración vertiginosa. Los astrónomos Sheehan del Observatorio Lel y Carl Battams del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos documentaron el fenómeno en tiempo real, manifestando una profunda perplejidad ante lo que tenían ante sus ojos. Piénselo, este cuerpo ha cruzado el espacio interestelar durante eones, atravesando entornos que apenas podemos imaginar. Y ahora, al aproximarse a nuestro Sol, su actividad se dispara a niveles mucho más altos de lo que cualquier modelo teórico había anticipado. ¿Por qué? Un análisis espectral desveló un dato fascinante: la luz emitida por el cometa era más azulada que la del propio Sol. Este fenómeno de corrimiento al azul es una prueba de la existencia de moléculas de carbono, específicamente compuestos T2 y amidógenos TNH en 2-car 2-orole, señales inequívocas de una sublimación de hielo intensa. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante proviene de las observaciones de radio. 2 semanas antes del perihelio, se detectó que 3A Atlas estaba expulsando cerca de signo de dólar 5.7 ETIMS, 28,1 moléculas de agua por segundo. Esto representa 40 veces más de lo que liberaba tan solo un mes antes. Un científico lo comparó con la fuerza de una manguera de bomberos abierta al máximo. Uno podría suponer que esta activación es típica en los cometas. Se calientan cerca del Sol, el hielo se transforma en gas y su brillo aumenta. Es la física elemental, ¿cierto? No obstante, 3A Atlas está ignorando la física elemental. La velocidad del cambio es errónea, la sincronización es incorrecta, y lo que observamos no concuerda con lo que sabemos de los cometas originarios de nuestro propio sistema solar. Aquí es donde la trama se espesa. Los telescopios orbitales SOO, Estereo A y el reciente satélite GOES-19, todos dotados de coronógrafos capaces de captar objetos en las proximidades solares, fotografiaron a 3A Atlas durante este periodo crucial. Lo que revelaron fue inusual. El cometa se veía como un punto tenue, pero claramente alargado. El detalle más desconcertante es que no exhibía una cola de polvo visible. No había rastro de la estela de partículas que los cometas suelen dejar. Solo ese resplandor extendido. ¿Qué conclusión podemos sacar? Algunos expertos han sugerido que el gas de dióxido de carbono, o SECO Andosor 2, se estuvo liberando inicialmente a una distancia de aproximadamente 3 unidades astronómicas. Este $CO2 habría enfriado la superficie del núcleo, sirviendo como una capa aislante que detenía la sublimación del agua. Pero en algún momento, esa protección se agotó. Al desaparecer, el hielo de agua subyacente quedó directamente expuesto a la radiación solar, lo que desencadenó el incremento explosivo en actividad y brillo. No obstante, existe una hipótesis alternativa,
una que incomoda a varios investigadores. Es posible que la composición del núcleo de 3A Atlas sea radicalmente distinta a cualquier cosa que hayamos estudiado previamente. Recordemos que este cuerpo no se formó en nuestra región solar. Se originó en la órbita de otra estrella, en un entorno estelar con condiciones químicas diferentes. Y si su arquitectura interna difiere completamente de nuestros cometas, y si alberga en su interior algo que aún no podemos comprender, el telescopio espacial James Webb, JWST, ha estado rastreando 3A Atlas y sus hallazgos añaden complejidad al misterio. El espectrógrafo de infrarrojo cercano del JWST ha detectado que el cometa ha sido transformado por miles de millones de años de bombardeo de rayos cósmicos. Hablamos de rayos cósmicos galácticos, RCGs, partículas de altísima energía que invaden el espacio interestelar e impactan continuamente la superficie del cometa durante eones. Según un estudio liderado por Roman Maisulo del Real Instituto Belga de Aeronomía Espacial, estos RCGs han alterado de manera fundamental la estructura físico-química de 3A Atlas. Las simulaciones informáticas indican que los rayos cósmicos han penetrado entre 15 y 20 metros en la superficie, generando lo que los científicos denominan una corteza irradiada profunda. Esta capa ya no se parece al material virgen de su sistema estelar de origen. Ha sido modificada por la radiación durante tanto tiempo que se ha convertido en algo completamente nuevo. Esto representa un cambio de paradigma. Los científicos esperaban que los objetos interestelares, como 3A Atlas, ofrecieran una ventana a otros sistemas solares, permitiéndonos analizar a estos visitantes para inferir las condiciones alrededor de estrellas distantes. Pero si Maisulo está en lo correcto, lo que vemos no es una muestra prístina, es una cáscara densa, procesada por radiación que ha sido transformada en esencia por su larga travesía cósmica. Maisulo hizo una declaración que invita a la reflexión. Afirmó que 3A Atlas es, en su capa exterior, un producto de su viaje interestelar, más que de su origen. Esto suscita una pregunta obvia: ¿qué se esconde bajo esa corteza irradiada? ¿Qué material original de su sistema natal podría yacer intacto en su interior? Además, hay un hecho que no es de dominio público. El profesor Avi Loeb, exdirector del Departamento de Astronomía de Harvard, ha solicitado oficialmente a la NASA que divulgue públicamente la totalidad de los datos científicos referentes a 3A Atlas. ¿Cuál es la razón de su petición? ¿Qué información crucial cree él que la NASA aún no ha compartido? El comportamiento de 3A Atlas, después del perihelio, es ahora objeto de intenso escrutinio. Los científicos admiten su desconocimiento sobre lo que vendrá. ¿Seguirá aumentando su brillo o se apagará súbitamente? Young y Battams indicaron que la evolución del cometa después del perihelio podría ser tan atípica como la erupción que la precedió, o incluso más. Y esta incertidumbre es lo que confiere a este momento una importancia crítica. Estamos siendo testigos en tiempo real de cómo un objeto proveniente de fuera de nuestro sistema solar realiza una acción que no podemos explicar completamente. En el perihelio, 3A Atlas alcanzó una magnitud visual de aproximadamente 9, lo suficientemente brillante para ser visible con pequeños telescopios de aficionados, si se supiera dónde buscar. Sin embargo, estaba tan cerca de la línea visual del Sol que la observación desde la Tierra era casi imposible durante ese instante crucial. Tuvimos que apoyarnos en los coronógrafos espaciales, y lo que revelaron fue un objeto que no se parecía a un cometa convencional. Las imágenes mostraron esta forma brillante y alargada, sin la esperada cola de polvo. En su lugar, lo que observamos parece ser predominantemente emisión de gas. La firma de brillo del hidroxilo, el rastro de vapor de agua escapando, fue detectada por el telescopio Swift de la NASA. Pero la ausencia de polvo es una anomalía. Los cometas generan polvo, es lo que confiere espectacularidad a sus colas. Entonces, ¿dónde está el polvo de 3A Atlas?
Una posibilidad es que su composición sea fundamentalmente rica en hielo, con muy escaso material rocoso que produzca polvo. Pero esto no explica del todo la explosividad de su brillo. Otra posibilidad, que a algunos investigadores les resulta incómoda, es que la estructura interna del objeto difiera de todo lo que hemos catalogado hasta ahora. Analicemos los descubrimientos del JWST, ya que aquí la narrativa desafía nuestras premisas sobre los objetos interestelares. El JWST observó 3A Atlas en agosto, antes de su máxima aproximación al Sol. Su instrumento de espectroscopía de infrarrojo cercano examinó las longitudes de onda lumínicas, indicándonos qué moléculas están presentes. Los datos corroboraron una sospecha previa: el cometa es inusualmente rico en dióxido de carbono. Pero lo más significativo es que el análisis del JWST reveló que las capas exteriores del objeto han sido transformadas por la radiación cósmica. Dentro de nuestro sistema solar disponemos de una zona protectora, la heliosfera, generada por el viento solar. Esta heliosfera nos resguarda de la mayoría de los RCS, esas partículas de alta energía originadas en explosiones de supernovas. Pero en el espacio interestelar no existe tal escudo. Los cuerpos que deambulan entre estrellas están expuestos a la intensidad total del bombardeo de rayos cósmicos durante millones o miles de millones de años. Los modelos informáticos diseñados por Maisulo y su equipo, adaptados de estudios sobre nuestros cometas locales, simularon el efecto de la exposición prolongada de hielo y roca a los RCGs. La simulación mostró que después de aproximadamente 1000 millones de años de radiación, la transformación es completa. Las capas exteriores se convierten en una entidad diferente. El monóxido de carbono se transforma en dióxido de carbono. La estructura cristalina del hielo se altera y los enlaces químicos se rompen y se reconfiguran en nuevas estructuras. El resultado es una corteza que se extiende aproximadamente entre 15 y 20 pies, 4 y 5 a 6 metros hacia el interior del cometa. Y aquí está la parte inquietante. Desconocemos el grosor real de esta corteza. No sabemos si el calentamiento solar la erosionará lo suficiente para mostrar el material virgen subyacente, o si el objeto entero ha sido transformado en su totalidad. Maisulo enfatizó que los científicos deben considerar estos procesos de envejecimiento al analizar 3A Atlas. No se puede simplemente asumir que se está examinando una muestra inalterada de otro sistema estelar. Se está observando un objeto modificado por las duras condiciones del espacio profundo. Sin embargo, también ofreció una perspectiva alentadora. 3A Atlas sigue siendo sumamente interesante a pesar de esta complicación. Si logramos entender cómo se formó la corteza por radiación y si podemos cotejar las observaciones previas al perihelio con las posteriores, cuando la erosión solar podría haber expuesto capas más profundas, quizás aún podamos obtener un atisbo de la composición original. Esto es lo que los científicos aguardan con impaciencia. El cometa ya superó su perihelio y se está distanciando del Sol. En noviembre y diciembre de 2025, en este momento, volverá a ser visible desde la Tierra a medida que continúa su ruta de salida de nuestro sistema solar. Esta es nuestra oportunidad. Es el momento en que podríamos determinar si el calor solar ha desgastado lo suficiente esa corteza para revelar lo que hay debajo. Pero está sucediendo algo más, algo que no encaja en la simple narrativa de que un cometa es solo un cometa. Susan Falsner, profesora del Forschungszentrum Jülich en Alemania, ha propuesto una idea radical sobre objetos interestelares como 3A Atlas. Ella postula que estos cuerpos no son meros desechos cósmicos, podrían ser las semillas de planetas. Sus modelos computacionales sugieren que las estrellas jóvenes, rodeadas de discos de gas y polvo donde se forman planetas, podrían capturar millones de objetos interestelares a medida que vagan por la galaxia. Una vez atrapados, estos objetos, que ya miden cientos de metros,
podrían actuar como núcleos a los que se adhieren otros materiales para iniciar la formación planetaria. Esto resuelve un antiguo problema en la ciencia planetaria. Sabemos que los planetas se forman por acreción, pequeñas partículas que se unen para formar cuerpos más grandes. Pero existe una brecha en nuestro entendimiento. Las simulaciones demuestran que, una vez que los objetos alcanzan alrededor de 1 metro de tamaño, el entorno caótico de un disco protoplanetario debería provocar que colisionen y se fragmenten, en lugar de unirse. Entonces, ¿cómo se evoluciona de rocas de 1 metro a mundos del tamaño de un planeta? La respuesta de Falsner es simple. No se comienza con rocas de 1 metro, sino con objetos interestelares que ya son lo suficientemente grandes para atraer material por gravedad e iniciar el proceso de formación planetaria. El espacio interestelar proporciona semillas listas para la siguiente generación de planetas. Y aquí está el detalle: sus modelos sugieren que este proceso es particularmente eficaz en torno a estrellas masivas más grandes que nuestro Sol, lo que explicaría por qué los gigantes gaseosos como Júpiter son más comunes alrededor de estrellas más grandes, a pesar de que los discos de formación planetaria que las rodean solo persisten por unos 2 millones de años, un tiempo demasiado breve para que las teorías tradicionales de formación planetaria se desarrollen. Por lo tanto, al observar 3A Atlas, no solo está viendo un cometa, sino que podría estar contemplando el tipo de objeto que pudo haberse convertido en un planeta si hubiera sido capturado por una estrella joven hace miles de millones de años. Está viendo un bloque de construcción de mundos que nunca se construyeron, y eso cambia todo el contexto de lo que observamos. Volvamos a lo que está sucediendo ahora. Porque el aspecto más intrigante de esta historia no es solo lo que hemos descubierto, sino lo que aún ignoramos. La trayectoria de 3A Atlas es atípica. Se desplaza a más de 130,000 millas por hora con respecto a nuestro sistema solar, siguiendo lo que los observadores han descrito como un camino inusualmente plano y recto. Esta no es la órbita caótica y curva que se esperaría de un objeto formado en nuestro sistema solar y afectado por la gravedad planetaria durante miles de millones de años. Esta trayectoria grita: vengo de otra parte y solo estoy de paso. Algunas estimaciones sitúan la edad de 3A Atlas entre 7 y 12 mil millones de años, lo que lo haría unos 3,000 millones de años más antiguo que nuestro propio sistema solar. Piénselo, este objeto existía antes de que nuestro Sol se encendiera, antes de que la Tierra se formara, antes de que cualquiera de los planetas que conocemos existiera. Ha estado viajando a través de la galaxia desde un tiempo en que la Vía Láctea era muy diferente a la actual. ¿Qué habrá presenciado este objeto? ¿Qué entornos habrá cruzado? ¿Cuántos sistemas estelares habrá pasado en la oscuridad? Nunca lo suficientemente cerca para ser capturado, pero sí lo suficiente para ser afectado por su radiación, sus vientos estelares y sus vecindarios cósmicos. Sabemos que procede de alguna zona en la frontera galáctica, quizás de las regiones exteriores de la Vía Láctea primitiva, pero desconocemos dónde se formó, qué estrella orbitó o qué le sucedió a esa estrella. No sabemos si fue eyectado de un joven sistema planetario por interacciones gravitacionales con gigantes gaseosos en formación, o si simplemente se condensó en el espacio entre estrellas y ha estado vagando desde entonces. Lo que sí sabemos es que en este momento, 3A Atlas se aleja de nuestro Sol, retornando a la negrura, y tenemos una ventana de tiempo limitada para recopilar la mayor cantidad de datos posible antes de que desaparezca para siempre. Una vez que se vaya, nunca volveremos a verlo. Es una oportunidad única. Esto nos remite a la solicitud de Loeb a la NASA. El profesor Loeb ha defendido la necesidad de transparencia en relación con los objetos interestelares. Fue una de las voces más prominentes que pidió una investigación científica seria de Oumuamua,
el primer visitante interestelar confirmado que cruzó nuestro sistema en 2017. Sugirió entonces, y reitera ahora, que no debemos descartar posibilidades inusuales cuando nos enfrentamos a datos fuera de lo común. Argumentó que la forma alargada de Oumuamua, su aceleración inesperada al abandonar el sistema solar y la ausencia de actividad cometaria visible eran todas anomalías que merecían un examen riguroso en lugar de explicaciones apresuradas. Ahora, con 3A Atlas, le exige a la NASA que libere todos los datos científicos al público y a la comunidad investigadora global. Su argumento es directo. Se trata de un objeto de extraordinaria importancia científica. Es apenas el tercer visitante interestelar confirmado que hemos detectado. Los datos recopilados por los instrumentos de la NASA, SWIFT, SOHO, Stereo, GOES, representan la mejor oportunidad de la humanidad para comprender cómo son realmente los objetos interestelares. Esos datos no deben estar aislados, deben estar disponibles para el análisis independiente de investigadores de todo el mundo. Pero bajo la solicitud de Loeb subyace una pregunta no formulada. ¿Qué hay exactamente en esos datos? ¿Qué ha observado la NASA que no se ha discutido públicamente? Existen mediciones, espectros o patrones de comportamiento que no encajan fácilmente en comunicados de prensa y artículos preliminares. La comunidad científica está dividida sobre cómo interpretar a 3A Atlas. Algunos expertos se sienten cómodos con la explicación de que es simplemente un cometa con una composición inusual, modificado por radiación cósmica, que se comporta de maneras que nunca antes habíamos visto, porque nunca hemos estudiado un cometa interestelar con este nivel de detalle. Señalan el dióxido de carbono, el vapor de agua y las firmas moleculares que confirman que es un cometa, aunque una versión extraña. Otros se muestran menos convencidos, señalando las anomalías, la explosión de brillo que no se ajusta a los modelos, la ausencia de cola de polvo, la trayectoria perfectamente plana y la posibilidad de que su estructura interna sea fundamentalmente diferente de cualquier cosa en nuestra vecindad cósmica. Y en conferencias y documentos de investigación, se preguntan en voz baja, ¿qué más podría explicar estas observaciones? Nadie lo dice de forma explícita. Nadie desea ser el científico que saca conclusiones sin pruebas. Pero las preguntas están ahí, flotando como la propia cola luminosa del cometa. ¿Y si 3A Atlas no es completamente natural? ¿Y si hay algo en su composición, estructura o comportamiento que sugiere que es más que un simple cúmulo de hielo y roca que ha vagado por el espacio durante eones? Lo que hace que esta pregunta sea tan incómoda es que carecemos de un marco para responderla. Nuestra comprensión científica completa de cometas, asteroides y objetos interestelares se basa en procesos de formación natural. Observamos espectros, vemos agua y dióxido de carbono y pensamos en un cometa, vemos una forma alargada y pensamos en fragmentos de colisiones planetarias. Calculamos una trayectoria y pensamos en interacciones gravitatorias con otros sistemas estelares. Pero, ¿y si las firmas que estamos entrenados para interpretar tienen múltiples explicaciones posibles? ¿Y si algunas de las cosas que observamos pudieran ser consistentes tanto con orígenes naturales como artificiales? ¿Cómo sabríamos distinguirlos? No se trata de declarar que 3A Atlas es otra cosa. Se trata de reconocer que nuestro tamaño de muestra para objetos interestelares es exactamente 3 Oumuamua, Borisov y ahora 3A Atlas. Estamos sacando conclusiones sobre toda una clase de fenómenos cósmicos basándonos en solo 3 ejemplos. Eso es observación preliminar en el mejor de los casos. Y cada uno de estos 3 nos ha presentado sorpresas. Oumuamua aceleró de una manera que el gas de escape no podía justificar por sí solo. Borisov fue relativamente normal, pero procedía de un entorno estelar diferente con firmas químicas distintas. Y ahora 3A Atlas se ilumina de forma explosiva.
pierde agua a ritmos sin precedentes y desafía nuestros modelos de cómo deberían comportarse los cometas irradiados. Tal vez los tres son simplemente objetos naturales con propiedades poco comunes. Tal vez el universo es mucho más diverso de lo que le hemos dado crédito, y cada visitante interestelar nos enseñará algo nuevo sobre la variedad de entornos y procesos de formación a lo largo de la galaxia. Esa es la explicación más simple, y probablemente sea la correcta. Pero la explosividad del brillo de 3A Atlas, el momento en que ocurrió casi exactamente en el perihelio, sigue inquietando a algunos investigadores. ¿Cuál es la diferencia entre inusual pero explicable e inusual de una manera que sugiere algo que no hemos considerado? Hablemos de lo que sucederá a continuación, porque la historia de 3A Atlas está lejos de terminar. A medida que el cometa se aleja del Sol, seguirá siendo observable entre noviembre y diciembre. Astrónomos de todo el mundo están dirigiendo sus telescopios hacia él, recolectando datos espectroscópicos, midiendo su brillo y rastreando cualquier cambio en su nivel de actividad. La pregunta que todos quieren responder es simple. ¿Disminuirá la actividad ahora que se aleja del calor solar o sucederá algo más? Young y Adams señalaron específicamente que la evolución del cometa después del perihelio podría ser tan atípica como la erupción que la precedió. ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué están esperando? O más precisamente, ¿qué les preocupa que pueda ocurrir? Una posibilidad es que el cometa simplemente se apague. Como es natural, el calentamiento solar se reduce, la sublimación disminuye, el brillo cae y 3A Atlas se convierte en un punto minúsculo que se desvanece gradualmente en la oscuridad. Este sería el escenario normal. Otra posibilidad es que la actividad continúe o incluso aumente. Si queda algún material volátil dentro del núcleo, ahora expuesto por la erosión de las capas exteriores, podría seguir exhalando incluso mientras el cometa se aleja del Sol. Esto indicaría una composición interna radicalmente diferente de la superficie. Pero hay una tercera posibilidad que nadie quiere mencionar en voz alta. Y si el comportamiento cambia de una manera que el calentamiento solar no puede explicar en absoluto, y si hay un patrón de actividad que sugiere procesos internos en lugar de estar simplemente influenciado por el Sol, los dos exploradores de Marte, Curiosity y Perseverance, tuvieron una oportunidad única de observar 3A Atlas desde su posición en la superficie marciana. Sus observaciones ofrecieron una perspectiva distinta, un ángulo de visión que podría revelar detalles invisibles desde la Tierra. Los datos de esas observaciones aún no se han hecho públicos en su totalidad. ¿Qué vieron? Aquí hay algo que la mayoría de la gente no comprende. El cometa se acercó lo suficiente al Sol como para que el viento solar, la corriente de partículas cargadas que fluye de nuestra estrella, interactuara directamente con su coma, la nube de gas y polvo que rodea el núcleo. Esta interacción genera efectos. Podemos observar inestabilidades de plasma, distorsiones en campos magnéticos, aceleración de partículas, y estos efectos pueden informarnos sobre la composición y estructura del cometa de maneras que la simple espectroscopia no puede. La misión Estereo de la NASA, diseñada para estudiar el Sol y su influencia en el entorno espacial, capturó imágenes que mostraban a 3A Atlas interactuando con el viento solar. Esas imágenes revelaron estructuras dentro de la coma, asimetrías en la distribución del gas, patrones que sugieren dinámicas complejas en juego. Pero la interpretación de esos patrones requiere comprender no solo la física cometaria, sino también la física de plasmas, la magnetohidrodinámica y el entorno caótico cerca del Sol. Por eso la petición de Loeb de transparencia en los datos es importante. Cuantas más miradas se posen sobre estos datos, más perspectivas se consideren, mejores serán las posibilidades de entender lo que realmente está sucediendo. Quizás un grupo de investigación note algo que otro pasó por alto.
Tal vez un análisis independiente revele un patrón que cambie toda la interpretación. La ciencia funciona mejor cuando se mantiene abierta, cuando los datos se comparten y cuando las observaciones inusuales son recibidas con análisis riguroso en lugar de un rápido rechazo. 3A Atlas es lo suficientemente atípico como para merecer ese nivel de escrutinio. Abordemos ahora algo que ha circulado en discusiones en línea y foros de astronomía amateur. Algunos han notado que el momento de la explosión de 3A Atlas, coincidiendo casi exactamente con el perihelio, parece demasiado preciso. Los procesos naturales suelen ser caóticos e irregulares, caracterizados por cambios graduales en lugar de transiciones abruptas. Entonces, ¿por qué ocurrió el aumento de brillo justo cuando sucedió? La explicación científica es que existió un efecto umbral. El cometa alcanzó una temperatura crítica donde la tasa de sublimación aumentó súbitamente. La capa protectora de Dólarae, SUA del nodo LORAS, se agotó en un momento específico, y al hacerlo, el hielo de agua subyacente quedó expuesto de golpe, lo que provocó el rápido incremento de brillo. Esto es plausible y encaja con la física conocida, pero hay una interpretación alternativa que algunos encuentran convincente. ¿Y si el objeto fue diseñado para activarse a una distancia específica de una estrella? ¿Y si la explosión no fue causada por calentamiento pasivo, sino por algún proceso interno desencadenado por su proximidad a nuestro Sol? Antes de descartarlo como ciencia ficción, consideremos esto: ya hemos enviado sondas a otros planetas que se activan en momentos o condiciones específicas. Hemos construido satélites que despiertan cuando detectan radiación solar por encima de ciertos niveles. El concepto de un sistema activado por umbral no es exótico, es ingeniería básica. La pregunta no es si tal cosa es posible. La pregunta es si hay alguna prueba que sugiera que 3A Atlas es algo más que un objeto natural, y la respuesta sincera es que aún no tenemos suficientes datos para descartar nada de manera concluyente. Lo que hace que 3A Atlas sea particularmente intrigante es su masa. Las estimaciones iniciales sugieren que este objeto tiene una masa de aproximadamente 33.000 millones de toneladas. Esto es inmenso para un cometa. La mayoría de los cometas de nuestro propio sistema solar son mucho más pequeños. En comparación, se estima que el núcleo del cometa Halley tiene alrededor de 22.000 millones de toneladas. Por lo tanto, 3A Atlas es considerablemente más masivo que uno de los cometas más famosos de la historia humana. La masa por sí sola no significa nada inusual. Existen objetos más grandes en todo el sistema solar, pero combinada con las otras anomalías, la alta velocidad, el chorro explosivo, la trayectoria atípica, se añade otro punto de datos a una lista creciente de razones por las que este objeto destaca. Y luego está la velocidad. 130,000 millas por hora puede no sonar extraordinario en términos cósmicos, pero representa un estado de energía específico. Este objeto se mueve lo suficientemente rápido como para escapar no solo de nuestro sistema solar, sino para viajar entre sistemas estelares durante miles de millones de años. Ha estado en tránsito tanto tiempo que la estrella de la que se originó podría ya no existir. Esa estrella podría haber evolucionado fuera de la secuencia principal, hinchándose hasta convertirse en una gigante roja, desprendiendo sus capas externas y colapsando en una enana blanca. Todo esto mientras 3A Atlas vagaba en la oscuridad. Piense en ese viaje de 7 a 12 mil millones de años. Si las estimaciones de edad son correctas, este objeto ha estado viajando desde antes de que existiera la vida compleja en la Tierra. Ha cruzado regiones del espacio que solo podemos teorizar. Ha sobrevivido a encuentros con quién sabe cuántos sistemas estelares, perturbaciones gravitacionales de objetos masivos, radiaciones de fuentes que no podemos identificar, y ha emergido intacto,
aún coherente, aún reconocible como un objeto discreto, en lugar de una nube dispersa de escombros. Esto en sí mismo es notable. La tasa de supervivencia para objetos que viajan a través del espacio interestelar durante miles de millones de años debería ser relativamente baja. Colisiones con otros cuerpos, alteraciones gravitacionales, daño por radiación que provoque fallos estructurales, todas son amenazas. Sin embargo, 3A Atlas está aquí, aparentemente intacto, aparentemente funcionando de maneras que sugieren que se ha mantenido sorprendentemente bien. A pesar de sus orígenes ancestrales, la corteza irradiada que detectó el JVST podría ser parte de la respuesta.